profe Uriel. El día de hoy, como les contaba, pues la idea es que podamos hacer un conversatorio, que podamos dialogar también a partir de aquel material que el maestro nos compartió. Maestro Dino, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente estas posibilidades que existen para intercambiar opiniones, para comentar lo que está sucediendo en nuestro país, son realmente importantes y yo les agradezco a ustedes mucho la invitación que me han hecho para esto. Yo no sé si ustedes conocen la Escuela Pedagógica Experimental. Y yo no sé si en este momento todos me están escuchando bien para continuar, porque en pantalla... ya. No sé, ¿me están escuchando bien? Sí, maestro. Sí, señor. Sí, maestro. Sí, maestro. Bueno, perfecto. Sí, señor. A ver, ¿qué decir? No sé hasta qué punto ustedes conocen la Escuela Pedagógica Experimental y las opiniones que voy a plantear, las observaciones, los comentarios que voy a hacer, de alguna manera están articulados con la concepción pedagógica de la Escuela Pedagógica Experimental. Por eso, entre otras cosas, me hubiese gustado, y yo creo que se logró en buena parte, que ustedes leyeran algunas de las escritos que de alguna manera describen lo que es la Escuela Pedagógica Experimental y cuáles son sus perspectivas pedagógicas, que estaban planteadas ahí en dos documentos que yo le envié a la coordinación del evento. Yo me imagino que algunos de ustedes lo leyeron y sería interesante, si fuera el caso, de plantear desde el principio algunas cuantas preguntas con respecto a los documentos para poder incorporarlas dentro de la dinámica de la presentación. No sé si sea posible. Bueno, ya se irá. Yo quisiera formular una pregunta. Claro que sí, maestro. Entonces, si quieren los profes, vamos a ir pidiendo la palabra por el chat para poder ir formulando las preguntas. El profe Uriel creo que había abierto el micrófono y yo también voy pidiendo la palabra. Profe Uriel. Sí, yo tengo el micrófono abierto. Digamos, primero reconocer que la gestión en realidad no es mía, sino es gracias al profesor Gildardo Moreno, que forma parte de la Escuela Pedagógica Experimental, que nos contactó con el profesor Dino Segura, y pues es un amigo de hace mucho tiempo, como desde la década del 70, nos conocemos con Gildardo, y él ha sido maestro de la EPE, y obviamente conoce la trayectoria de la escuela, pero también del profesor Dino Segura. La pregunta que yo quisiera formularle, maestro, es la siguiente. Lo más sugerente que yo encontré en el documento, porque hay muchas cosas de las cuales uno podría partir, como usted bien está proponiendo, es que en realidad hay una fuerte relación en lo que ustedes hacen con respecto no al descubrimiento, sino fundamentalmente a la creación, ¿sí? Es decir, a la invención. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante en la educación, pero tenemos un discurso trivializado sobre el asunto de la creación y la creatividad en educación, ¿sí? Pero que ustedes plantean en este documento es muy fuerte, sobre todo que toda creación y particularmente la institución de una institución, la institucionalización de una institución como la EPE, una escuela educativa, ¿sí? Pues no ocurre ocurre a partir de condiciones, pero no de determinaciones. No significa que no haya nada. Vuelvo y repito eso.
Sí, profe. Bien, lo que estaba diciendo es que la institucionalización de instituciones, en particular las instituciones que son de carácter alternativo, novedoso, ¿sí? Esa creación de esas instituciones ocurre a partir de condiciones, determinaciones causales, ¿sí? Es decir, no significa que no se haya partido de algo, ¿sí? Que se haya partido de una tabula rasa, ¿sí? Entonces, mi pregunta sería, ¿de dónde partió usted y su equipo para crear la EPE? ¿Cuál fue como la base pedagógica o la inquietud que tuvieron para instituir la Escuela Pedagógica Experimental? Ok. Aquí la tengo anotada. Listo, muchas gracias, profe Uriel. Entonces le doy la palabra a la profe Diana Orjuela. Gracias, Mónica, pero ¿no querías la palabra antes de que yo la pidiera? No, tranquila, profe. Listo, gracias. Bueno, a mí el documento me generó varios asuntos en cuestión de las reflexiones de nuestro ejercicio docente, pero digamos que si los pudiera plantear en una sola pregunta, que es complicado porque son muchos elementos que me parecieron importantes. Sin embargo, estaba pensando de pronto cómo pensar la escuela en la diversidad y la democracia, ¿cierto? Para poder formar de pronto en ese liderazgo y cuál es la relación de esos elementos en la formación autónoma de los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Gracias. profe Diana. Ujú. Bueno, yo tengo dos preguntas frente como a estas claves que plantea el texto, donde los textos donde se parte un poco de esa obediencia que ha estado institucionalizada, como bien plantea el profe Uriel, y que va a retomar aquellos elementos de autoorganización que están muy anclados como a todas estas apuestas de Maturana y Varela y que allí también se hacen explícitos. Y me surge la pregunta frente al emocional, frente a esta construcción de democracia al interior de la EP como todo un ambiente, pero su articulación con las emociones que allí van surgiendo y también como muy anclado a una de las preguntas que se planteaba en unos textos de cómo construir democracia en la escuela, partiendo un poco de todos estos otros ambientes en los que el sujeto está inmerso que no son democráticos. Estos otros contextos donde uno está inmerso, que no son democráticos, cómo allí construirlos, esta pregunta la conecto un poco frente al emocional. Entonces, ¿cuál es el lugar que va a tener la emoción en toda esta construcción de ambientes democráticos al interior de la EP? Y la siguiente pregunta también va a estar muy centrada en una de las claves que reconocí allí al interior de los textos y va a ser frente a esta reconocimiento y construcción de preguntas y problemas genuinos, y así se menciona. ¿Cómo se hace, cómo se construye y cómo se reconocen estos preguntas y estos problemas genuinos a lo largo de todo el proceso de formación y cómo se da cuenta que sí son genuinos? Aunque allí se plantean algunas preguntas, quisiera conocer cómo se va vivenciando. Y le doy la palabra a la profesora Miriam. Bueno, muchas gracias. Yo tendría como una pregunta y una observación. La pregunta es, todos estos conocimientos que se dan en ese proceso de autoaprendizaje que se menciona cuando se desarrollan los trabajos, el trabajo por proyectos, perdón, cómo esto se pone al servicio de la sociedad.
el texto nos sitúa mucho en cómo esto tiene que impactar a la sociedad, pero quisiera como que nos profundizaras cómo eso se divulga o se socializa, cómo va más allá de la escuela como tal. Y lo otro es que quisiera quizás, si es posible, que en la intervención o en la presentación se puntualice de pronto en el trabajo con la primera infancia, como para conocer un poco más en detalle cómo se da el trabajo con educación inicial. Esas serían como las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Miriam. Le doy la palabra al profe Roy. Muchas gracias. Maestro Dino, muchas gracias por compartirnos estos dos textos. Me han parecido unos textos muy sugerentes, muy problemáticos, que creo que nos han invitado a encontrarnos desde el pensamiento y desde la experiencia diversa. Me gustaría preguntar en relación con las ATAs, con lo que se denominan las actividades totalidad abiertas. En dos sentidos ya enunciados por las maestras Mónica y Luz Miriam. Por un lado, ¿cuál es el lugar de la pregunta? También me surge esa inquietud en relación con con el lugar que se le otorga a la pregunta, y sobre todo con la categoría pregunta genuina, como lo estaba señalando Mónica. Me llamaba poderosamente la atención que al parecer existen unos proyectos previos a los cuales los estudiantes se pueden articular sus intereses. Incluso en el texto se hablaba de una combinación tal que podía permitir 800 formas diferentes de generar ese tránsito por la escuela experimental, y que incluso haría que los estudiantes no tuviesen... es decir, no se traza una linealidad, y esto articulado desde la pregunta. Entonces, ¿cómo se articulan estas preguntas genuinas de los estudiantes en el marco de estos proyectos? Y anclado a lo anterior, también se señalaba que, digamos, una apuesta didáctica allí es el trabajo por proyectos, como lo estaba enunciando la maestra Luz Miriam, y me gustaría que nos compartiera un poquito más digamos, de esta experiencia de trabajar por proyectos desde los primeros años de la escuela, de los primeros grados. Y todo esto, ¿cómo confluye, maestro Dino, en esto que ustedes denominan actividades totalidad abiertas? ¿Cómo esto se problematiza allí? ¿Y cuál sería el rol del docente? Porque incluso en el texto se señalaba que finalmente el maestro no enseña, sino que crea unos ambientes enriquecidos para que los otros aprendan. Me gustaría que nos explorara particularmente en relación con las actividades totalidad abiertas. Muchas gracias, maestro Dino. Muchas gracias, profesor Roy. Okay. La profe Nubia señala, desde la experiencia que se ha construido en la EP, ¿cuáles han sido las claves para el trabajo con las familias? Y la profesora Diana Ávila, profe, ¿ya no la pregunta? ¿Entiendo? Bueno, buenos días, profe Dino, muy agradecidos por este espacio de compartir. Realmente. Hola, ¿qué tal? Muy importante para nosotros poderte escuchar. Y pues no, aprovecho que aperturé el micrófono específicamente para saludarte, porque las dos preguntas ya las hicieron mis compañeras, el tema de cómo se viven este tipo de experiencias con la primera infancia. No sé si de pronto también en eso podríamos profundizar un poquito. ¿Qué pasa con esa población de 0 a 3, que también es como un permanente en mi vida? Y pues la importancia del lugar de las familias también, como lo manifestaba la profe Nubia. Era eso, y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, profesora. Mucho gusto. La profe Dracy dice, ¿cuál es el lugar del docente en los ambientes enriquecidos? ¿Alguien más tendría alguna otra pregunta? Sí, me gustaría, qué pena, solo una preguntita, bueno, pues una pregunta transversal a todos los textos, maestro Dino,
y claramente existe una apuesta epistemológica que uno diría se moviliza desde el pensamiento complejo. Me gustaría que nos comentara un poco a qué responde esta apuesta epistemológica y teórica que claramente tiene unas implicaciones de orden pedagógico y didáctico. Me gustaría que nos comentara por qué justamente esta aproximación epistemológica para la escuela, para este proyecto que se llama la Escuela Pedagógica Experimental. Muchas gracias, profesor Roy. Y el profe Uriel también tiene otra pregunta. Profe Uriel. Bueno, hay otro tema que aparece en una de las lecturas, pero que obviamente es transversal porque los dos textos que nos compartió el maestro Dino enfatizan mucho la construcción democrática en la escuela. Y tiene que ver con el problema de la obediencia y la desobediencia. Evidentemente que hay uno para poder crear una innovación tiene que ser desobediente a lo que está instituido. ¿Cómo va construyendo entonces a qué es obediente? Porque si es desobediente, tiene que en realidad crear una obediencia que es con uno mismo, que es con el colectivo con el cual está construyendo la novedad, etcétera. Entonces hay una tensión entre lo que se desobedece y lo que uno obedece de sí mismo. Muchas gracias, profe Uriel. ¿Alguien más? Bueno, diría que no. Listo, maestro Dino, creo que estas son las preguntas iniciales que te planteaba. Iniciales. Pues yo lo que quiero decirle, yo tengo anotadas las respuestas y yo regreso por ahí dentro de 3 meses y hacemos una charla con las respuestas para estas preguntas que están muy complicadas, ¿ya? Entonces, yo no sé cómo comenzar. De todas maneras, esto nos saca un poquito del tema inicial que se había planteado, que fue lo que generó la invitación, y estos son los planteamientos que yo estaba haciendo con respecto a la escuela, a la educación en tiempos de la pandemia, en tiempos del encierro, en tiempos de la educación digitalizada, dijémoslo así, que era lo que de alguna manera yo pensaba que iba a estar en el centro de la atención. Pero claro, la culpa es mía porque yo les envié estos materiales y entonces estos materiales están generando un universo de preguntas que no tienen nada que ver con la pandemia, ¿cierto? Bueno, a ver, porque ya me voy a referir a las preguntas, a ver, porque lo que yo estaba tratando en lo que estaba tratando de enfatizar a través de una paginita de opinión que yo tengo a través de mi página web y de Facebook, es a lo que está sucediendo aquí en Colombia y particularmente en Bogotá, con la pandemia y la relación entre la obediencia y el autoritarismo. Y por otra parte, las implicaciones, posibilidades que puede tener la educación en casa cuando se coloca enfrente de la educación en el colegio. O sea, la educación a través de las tabletas y el computador frente a la educación presencial en clases en la institución escolar, ya sea en primaria, ya sea en secundaria, ya sea en la universidad. Entonces, para referirme a esto, en la segunda diapositiva que tenemos ahí, más bien la tercera, entonces yo les planteaba que nosotros y en particularmente estos artículos están inspirados en lo que es la pedagogía EPE, que era a la que se estaban refiriendo ustedes en las preguntas. Entonces aquí vamos a tener una manera bonita de enganchar la cosa. A ver, la escuela existe desde hace más o menos 40 años y en los 40 años ha ido constituyendo una perspectiva teórica para concebir la escuela. Esa perspectiva teórica no existía
hace 40 años, hace 43 años, cuando se fundó la escuela. Esa perspectiva teórica la fuimos construyendo con el andar, con el equivocarse, con el innovar, con el investigar, con las reflexiones, con las discusiones. En 40 años hemos construido una cosa que nosotros llamamos la pedagogía EPE, que de pronto si alguien la ve ahora y dice, ah, es eso, ah, pues es muy fácil, eso siempre se ha sabido que es así. Bueno, ok, pero de todas maneras nosotros lo encontramos de una manera, si se quiere, azarosa, trabajando en la innovación desde el principio, porque es que imagínense ustedes la situación en que estábamos nosotros hace 40 años. Nosotros no creíamos en la escuela usual, no queríamos en la escuela tradicional, no la queríamos ni creíamos en ella. La concepción de aprendizaje nos parecía lamentable. Lo que los niños hacían en la escuela nos parecía lamentable, hasta el punto de que nosotros decíamos, ¿cómo es posible que el niño llegue a la escuela con esos deseos de saber, de explicarse las cosas, de construir, de inventar, y al poco tiempo en la escuela se convierte en un muchachito que está pendiente de cuánto sacó en una evaluación de la nota, que si pasa o que no pasa, y ya la gente no estudia para saber, para comprender el mundo, sino que la gente estudia para pasar los exámenes. Eso nos parecía lamentable. Y eso nos parecía lamentable hace 43 años y nos parece lamentable hoy todavía. Entonces decíamos, hay que hacer una escuela donde la evaluación no exista. ¿Y cómo es posible que la matemática se reduzca a aprender operaciones? A aprender algoritmos, a sumar, restar, multiplicar, dividir, y que una de las cosas grandiosas de la escuela sea, por ejemplo, aprender las tablas de multiplicar, siendo que la matemática es una cosa tan linda, tan bella en sus expresiones, tan sorprendente en sus posibilidades, tan encantadora cuando se logran comprender cosas, que se pierde en los algoritmos. Eso no puede ser justo, esa matemática no puede ser así. La matemática tiene que ser ese entorno de creación, porque es un entorno de creación, porque es que la matemática todo está creado, ¿ya? Pues a partir del mundo que vivimos, pero todo está creado. Uno no encuentra por ahí un jardín de números naturales. Uno no encuentra por ahí unos campos de matrices y de determinantes, no. Todas esas cosas han sido inventos. La escuela, la matemática es un invento total, un invento total. Pero eso se pierde en la escuela lo convierten en un algoritmo, que cómo resolver una ecuación, que cómo sumar, que cómo dividir, que cómo trabajar el determinante, de cómo resolverle. No, eso es terrible. Entonces teníamos que devolverle a las matemáticas ese encanto que tienen las matemáticas, y lo que iba de las matemáticas lo podríamos decir también de otras cosas, porque es que los fenómenos en la naturaleza impactan. En estos días estaba yo en una huerta en donde había árboles frutales, y estaban los manzanos, y estaban los peros, pero estaban las brevas, y estaban las moras, y estaban las ruchúas, y estaban, bueno, papayuelas, estaban cantidad de cosas. Y yo también estaba ahí. Y los árboles estaban en un terreno que era idéntico para todos, en el mismo terreno. Y todos recibían no solamente lo que suministra el suelo, sino también la luz, sino también el agua, pero esos árboles todos producían cosas distintas. Y todos estaban alimentados, dijéramos así, con lo mismo. Era increíble cómo había un árbol que podía verse como una fábrica de manzanas, el otro como una fábrica de peras, el otro como una fábrica de brevas, y así todos los árboles, todos utilizando lo mismo, pero produciendo cosas diferentes. Eso es un encanto ver eso, es un encanto ver la diversidad, es un encanto considerar cómo con lo mismo pueden surgir cosas tan variadas
y tan radicalmente distintas, pero también tan parecidas entre sí. Entonces, el mundo es un encanto. Entonces, debe de haber muchas preguntas para comprender el mundo. Las preguntas sobre el desarrollo, las preguntas sobre el crecimiento, las preguntas sobre las semillas, las preguntas sobre la germinación. Todas esas preguntas surgen si uno está dispuesto a comprender el mundo y no ha perdido esa sensibilidad para sorprenderse con lo más elemental. Porque el día que uno no se sorprenda, ese día yo creo que no vale la pena seguir viviendo, porque es que la vida es la sorpresa, la vida es la novedad, pero también la vida es la invención. La vida es la manera como nos explicamos las cosas. Entonces yo decía, los niños quieren saber por qué el cielo es azul, y los niños quieren saber y por qué llueve, y por qué a veces cae granizo, y los niños quieren saber tantas cosas, y llegan a la escuela con las preguntas. Y la escuela les enseña algoritmos, les enseña cosas de memoria, normalmente les enseña cosas que no tienen nada que ver con las preguntas de los niños. Tanto que el niño se aburre y ya no pregunta más. El niño no vuelve a preguntar. Entonces nosotros estamos con esas preguntas. ¿Qué hacemos entonces en la clase de matemáticas? Que no nos gusta la matemática de hoy. Sí, pero entonces ¿qué hacemos? Que no nos gustan las ciencias de hoy. Sí, pero entonces ¿qué hacemos? Que no nos gusta el lenguaje. No sabíamos qué hacer. Pues la escuela surge de una circunstancia absolutamente irresponsable. Nosotros no estábamos de acuerdo con lo que se estaba haciendo, estábamos convencidos que se podía hacer otra cosa, pero no sabíamos exactamente qué era lo que teníamos que hacer, y aún con esa ignorancia tan grande, fundamos la escuela, y la escuela empezó a vivir un mundo que al principio era un mundo de innovación matizadita con novedades, porque para nosotros la innovación es el proceso que resulta de buscar lo mismo de una manera diferente. De buscar lo mismo de una manera diferente. Que no nos gusta cómo es que aprenden esto, pues hágalo de una manera diferente. Que no nos gusta cómo es que hacen esto otro, pues hágalo de una manera diferente, y ahí está la innovación. Actualmente la escuela ya no es una escuela de innovación realmente, la escuela es una escuela alternativa, y dentro de la alternatividad para nosotros es claro que no se trata de buscar lo mismo de una manera diferente, sino de buscar otras cosas. O sea, hoy en día nosotros ya no queremos que en la escuela se enseñe lo que se enseña en otras partes de una manera exitosa, sino queremos que se enseñen cosas distintas. O sea, que lo que se enseña sea diferente a lo que se está enseñando, y por eso en este momento, por ejemplo, tenemos una serie, yo no sé, no quiero llamarlo asignaturas, pero sí entornos de trabajo que no existen en ninguna otra institución educativa, por ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, y a eso se le dedica mucho tiempo, una clase de economía azul. Y yo creo que no se debería llamar clases, es un entorno de trabajo, es una alternativa dentro de la cual los niños con sus maestros plantean múltiples problemas para dar cuenta de una manera diferente la relación de producción, la relación de transformación que se dan usualmente. Esta es una clase inspirada en los planteamientos de Gunther Pauli. Sobre la economía azul podríamos trabajar más tardecito si nos queda tiempo. Si me quedo aquí se me va todo en economía azul, entonces dejémoslo ahí. Los que quieran saber algo de la economía azul pueden entrar en internet con ese nombre, Economía Azul, o si quieren tener una página mucho más completa, Blue Economy en inglés, o si no buscan a través del creador de la economía azul, que se llama Gunther Pauli, es un belga. Hay cosas muy lindas. Nosotros estamos haciendo esas cosas en la escuela, bueno, estamos haciendo economía azul en la escuela, pero no estamos haciendo lo que dice Gunther Pauli. Nosotros nos inspiramos en Gunther Pauli
y tenemos lo que podría llamarse una economía azul planteada para la escuela, porque el planteamiento de Günter Pauli es un planteamiento económico que se orienta a la producción, por ejemplo, a la producción, digamos, en unas 3 condiciones. Producir sin basuras. Producir sin basuras es producir de tal manera que los residuos de un proceso se conviertan en los insumos del siguiente proceso, y así sucesivamente. Entonces nunca hay generación de basura. Una cosa típica de esto de, digamos así, de la generación de valores sin producción de basuras son las huertas. En las huertas las semillas germinan, crecen, las hortalizas se cosechan y se llevan al restaurante, y en el restaurante se convierten en comida para nosotros si hay residuos, pero los residuos de las semillas, de las hortalizas, perdón, vuelven nuevamente a utilizarse como abono a través de un compost para la huerta, y entonces ahí se está en un permanente ciclo en donde no hay basuras, no hay ningún residuo que pueda considerarse basura. Todo vuelve a ser consumido en el proceso mismo. Pero eso no se da solamente en la huerta, eso se da en muchas otras ocasiones, y el valor de Günter Pauli está en que él ha coleccionado más de 132 propuestas de economía azul en todo el mundo, de una fuerza y con unas expectativas absolutamente increíbles. En Colombia está uno de los ejemplos más interesantes de economía azul, que es las gaviotas, de Paolo Lugari, allá en la Orinoquía, Bichada. Es muy interesante conocer lo que está haciendo Paolo Lugari en las gaviotas, porque ese es un ejemplo para el mundo de cómo un desierto se puede transformar en un bosque, y de cómo ese territorio es autosostenible, ese territorio es generador de productos, es generador de su propia energía, es muy lindo. Pero volvamos nuevamente. Entonces, en la escuela hemos ido descubriéndonos nosotros mismos, dijéramos así, en la posibilidad de pensar, de crear, de inventar, de imaginar. Y entonces por eso tenemos asignaturas que no tiene ningún otro colegio, como Economía Azul. Tenemos, por ejemplo, una perspectiva de trabajo que es muy linda, que se llama la abducción, el pensamiento abductivo. Y eso fue lo que reemplazó las matemáticas. En lugar de estudiar en las matemáticas lo que siempre se estudia, que son los algoritmos, las operaciones, nosotros decidimos plantear problemas para que los niños les encuentren soluciones. Y lo que conseguimos con eso fueron unas colecciones de problemas supremamente sugerentes y bonitos, a través de los cuales los niños se inventan algoritmos, se inventan explicaciones, se inventan soluciones en una dinámica parecida a la de, o digamos no es parecida, sino en una dinámica que es ejemplo de los planteamientos de Peirce, cuando estudió la abducción. Ustedes saben, en la lógica hay 3 grandes posibilidades, porque hay 2 premisas y una conclusión. Cuando se parte de la primera premisa, es pensamiento deductivo. Cuando se parte de la última premisa de los casos particulares, ya no es premisa, sino son los casos particulares, tenemos la inducción. Y cuando se parte de la segunda premisa, ¿ya?, que es un caso en búsqueda de explicación, cuando se parte de la segunda, tenemos la abducción. Y eso es lo que nosotros hemos desarrollado en la clase de matemáticas. Entonces, en la clase de matemáticas se encuentran a veces ciertas regularidades, y lo que nosotros hacemos es preguntarle a los niños, oye, ¿cómo podríamos explicar estas regularidades? ¿De dónde surge esto? Y empiezan esos muchachitos a inventar cosas. Nosotros tenemos una colección de resultados muy lindos. Algún día de estos tenemos que darlos a conocer. Lo que pasa es que publicar es supremamente costoso. Que son ejemplos de las respuestas que dan los niños a los problemas que les planteamos, y de cómo
en esa dinámica está el juego de la invención, el juego de la abducción. Y ahí también está lo de ciencias naturales. Entonces, como les decía, no tenemos las asignaturas tradicionales establecidas como una escuela usual, sino que lo que tenemos son formas de trabajo, campos de proyectos. Entonces, en los campos de proyectos está la economía azul, en los campos de formas de pensamiento está pensamiento abductivo, y está también, por ejemplo, la literatura. Nosotros no enseñamos lenguaje, nosotros lo que estudiamos es la literatura. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear, y los niños crean muchas cosas. En el colegio ya debe de haber unos 25 o 30 volúmenes de una publicación que se hace todos los años que se llama Creaciones Literarias, que son algunas creaciones hechas por los niños, seleccionadas por ellos mismos y preparadas por ellos para publicarlas, y se publican al finalizar todos los años con ese nombre de Creaciones Literarias. Bueno, entonces cuando nosotros comenzamos hace 40 años, como les decía, rechazamos la escuela usual, sus metas, sus métodos, sus criterios de evaluación, y nos pusimos a trabajar con los niños en la búsqueda de otras formas de relacionarnos con el mundo y procurando que en esa relación con el mundo surgieran explicaciones del mundo, surgieran aplicaciones de las cosas para hacer otras cosas, surgieran elementos articuladores de una cosa con la otra. Y eso dio como resultado la escuela pedagógica experimental que conocemos hoy. Hoy en día, cuando miramos para atrás, decimos, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo fue que nosotros llegamos a esto? Yo creo que nosotros llegamos a esto fundamentalmente por azar, ¿ya? Es decir, nosotros queríamos hacer cosas distintas, no sabíamos qué era lo que había que hacer, y nosotros probábamos esto, probábamos lo otro, y en esas pruebas íbamos decantando las cosas, y en ese decantar de las cosas empezamos a construir lo que hoy es la escuela, claro, con una participación muy grande de muchas otras innovaciones que fueron en su momento tenidas en cuenta, que las leímos, que las discutimos. Ya a nosotros nos pareció muy importante, por ejemplo, lo que se hacía en Inglaterra con esta escuela de, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó el nombre, ahora de O'Neill, ¿ya? Que es muy importante la escuela de O'Neill, pero también nos gustaron mucho los planteamientos, por ejemplo, de Tonucci, con ese protagonismo tan grande que le dan a los niños, es supremamente importante, y muchas de las cosas de Tonucci nos inspiraron mucho. Nos gustaron mucho, pero no fueron, dijéramos así, un elemento determinante los planteamientos de los pedagogos tradicionales. Porque es que los pedagogos tradicionales vivieron hace 50, 70 años, y en ese entonces el mundo era distinto, en ese entonces se pensaba distinto, la epistemología era otra, en ese entonces no teníamos ni idea, digámoslo así, de lo que es la teoría del control y la cibernética. Entonces es muy difícil que esos autores nos puedan orientar en el trabajo de hoy en día. Hoy en día nosotros trabajamos con la epistemología contemporánea, porque pues queremos ser contemporáneos, ¿sí? Y porque aparte de eso, esa epistemología se ajusta mucho a lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, como les decía, empezamos a trabajar de una manera irresponsable. Empezamos a crear cosas, empezamos a inventar cosas, empezamos a investigar. La investigación fue clave, porque es que nosotros no podíamos avanzar más simplemente en la innovación, llamémosla así, incidental, sino teníamos que darle una organización a eso. Entonces, entre 1985 y el año 2000, 2005, en esos 20 años hicimos muchísimas investigaciones, tantas investigaciones que tuvimos 3 grupos de investigación reconocidos por Conciencias. Todavía están en Conciencias, si ustedes quieren buscar los grupos de investigación en general en Conciencias, hay uno que se llama la convivencia, el otro se llama la formación de maestros, y el otro se llama el aprendizaje y la enseñanza.
son esos tres grupos. Esos tres grupos fueron escalafonados, reconocidos por conciencias, y existieron con todas las, cumpliendo todos los requisitos que pide conciencias hasta el año más o menos 2010, 2012. De ahí para acá, dejamos nosotros un poco de investigar lo que estábamos investigando y pasamos a un nivel diferente de trabajo desde el punto de vista, digamos así, de la racionalidad, y entonces nos dedicamos a sistematizar la experiencia. Y encontrar dinero, aportes o apoyo para sistematizar la experiencia no es complicado. Entonces prácticamente abandonamos los grupos de investigación y nos dedicamos a sistematizar la experiencia. Y fruto de la sistematización de la experiencia son más o menos unos 50 artículos que se han escrito en los últimos 10 años, unos 4 o 5 libros también que hemos escrito, y una cantidad de ponencias muy grande que se han llevado a eventos más internacionales que nacionales. ¿Ya? O sea, esa ha sido, dijéramos así, los énfasis en este transcurso de vida de la EPE desde hace 40 años hasta ahora. En este momento estamos haciendo sistematización de la experiencia, y esos 2 artículos que ustedes tienen forman parte de un grupo de 6 artículos en donde se está sistematizando la escuela. Si ustedes observan esos 2 artículos desde una perspectiva un poco crítica, van a encontrar que se repiten en mucho, pero que también uno complementa al otro y le da sentido. Hay otros que contribuyen también a eso. En total tenemos en este momento 6. Bueno, volvamos al asunto. Entonces ahora, cuando llegamos nosotros a los 43 años de comenzar la vida de la escuela, a mirar hacia atrás para establecer no solamente qué es lo que hemos hecho, sino cuáles son los sustentos, las bases sobre las cuales se erige eso que hemos hecho. Entonces nos encontramos que hay 4 pilares fundamentales que ya están escritos en los materiales que ustedes tienen, pero que en este momento me parece que son de particular importancia y que están en la diapositiva que ustedes tienen ahí, que es, primero, la escuela tiene que tener, y para nosotros es un sine qua non, tiene que tener un ambiente democrático. Yo creo que con que eso fuera la escuela ya se arregla todo, no hay que hacer nada más, eso es suficiente. ¿Ya? La escuela tiene que tener un ambiente democrático. Y a mí me parece que tiene que tener un ambiente democrático porque la escuela de alguna manera tiene que contribuir a la transformación de la sociedad. Nosotros no estamos satisfechos con una sociedad como la que tenemos. Yo creo que nadie está satisfecho con esta sociedad. ¿Quién puede estar satisfecho con la corrupción? ¿Quién puede estar satisfecho con el crimen y la delincuencia? ¿Quién puede estar satisfecho con la impunidad? ¿Quién puede estar satisfecho con lo que pasa en este país? Entonces la idea es, de alguna manera, todos tenemos que contribuir a la transformación del país. Desde donde sea, el maestro desde la escuela, pero las otras personas que trabajan en otros ámbitos, desde esos otros ámbitos donde trabajan, me parece a mí que todos debemos contribuir a transformar la sociedad. Y transformar la sociedad pasaría, entre otras cosas, por construir la democracia. Colombia nunca ha sido un país democrático. Es decir, nosotros aquí en Colombia jamás hemos tenido la posibilidad de tomar decisiones, de obrar autónomamente y de contribuir de una manera explícita en la organización social. Aquí más bien trabajamos cada quien individualmente dentro de una dinámica bien lamentable de sálvese quien pueda. ¿Ya? Y cada quien trata de salvarse. Pero es muy difícil encontrar una persona que tenga una mirada que oriente el quehacer hacia lograr una mejor sociedad, independientemente
de los intereses personales de cada quien, o sea, de lograr una mejor sociedad. Entonces la democracia aquí no existe en este país, y sería muy lindo que la democracia fuera. Afortunadamente está, dijéramoslo así, en todas las leyes y en toda la historia del país, que es un país democrático, pero yo creo que deberíamos de darle contenido a esa democracia. Y para eso, si nosotros queremos que la escuela contribuya a eso, la escuela tiene que cambiar, porque es que las escuelas no son democráticas. La escuela es lo más autoritario que existe, lo más antidemocrático que existe. En la escuela, los niños, pero tampoco los maestros pueden tomar decisiones. A veces en las escuelas, y casi en todas las escuelas, pero digamos en las escuelas oficiales, los rectores tampoco pueden tomar decisiones. Los rectores tienen que cumplir las directrices de la secretaría, y los maestros cumplir las directrices de la institución, y los niños cumplir las directrices bastante arbitrarias de los maestros, porque cada maestro es distinto y hace lo que le da la gana con su clase. Sus criterios de evaluación son lo que él quiere, y eso lo llama autonomía. Entonces los niños aprenden, por ejemplo, en la escuela una cosa muy curiosa, y es aprenden cómo comportarse con cada maestro, porque como cada maestro es distinto, a cada maestro hay que dar cuentas de una manera diferente de las cosas que se le ocurra pedir. Entonces, ese es uno de los aprendizajes más interesantes de los niños, es aprender a relacionarse con cada maestro. Bueno, entonces, volviendo al asunto, la escuela creemos nosotros que debe ser profundamente democrática, y nosotros creemos que la EPE es democrática. Nosotros creemos que la EPE es democrática. Miren, en la EPE el currículum no existe. Tanto los métodos de trabajo como los contenidos, en mucho, son determinados por la dinámica de la clase, en donde juegan un papel muy importante tanto los niños como los maestros. No hay calificaciones, no hay notas, porque nosotros queremos que los niños se comprometan con el saber y estudien por saber y no por pasar. Y para eso toca eliminar la nota. Aparte de eso, la nota siempre es arbitraria. ¿Ya? La nota siempre es arbitraria. Aparte de eso, es irracional. Porque me parece a mí que a estas alturas de la vida, estarle solicitando a las personas que tienen que aprender lo mismo, sabiendo las diferencias tan grandes que existen entre los individuos, es un no reconocimiento a la singularidad, no reconocimiento a la diversidad, no reconocimiento a las características de los seres humanos. Todos somos distintos. ¿Por qué tenemos que saber lo mismo y hacer las cosas de la misma manera, si todos somos distintos? Y lo que nosotros hemos encontrado es que en matemáticas, por ejemplo, hay niños que trabajan de una manera, otros trabajan de otra manera, y todos de alguna manera se aproximan a la solución de los problemas que tienen que resolver, ¿ya? De su forma absolutamente idiosincrática de ver las cosas. O sea, no podemos ni queremos destruir la heterogeneidad. Hay que mantener la heterogeneidad. La diversidad es un recurso. La diversidad es un punto de partida supremamente importante. Imagínense ustedes, cuando tenemos un problema de verdad, si todos han sido educados por la misma escuela que homogeniza, todos piensan lo mismo y piensan que las cosas se solucionan de la misma manera. Pero cuando tenemos la heterogeneidad, y se le ha dado a la heterogeneidad la importancia que tiene, y se ha mantenido esa heterogeneidad, en lugar de tener 100 personas que piensan lo mismo, vamos a tener 100 personas que proponen cosas distintas, y eso enriquece mucho las cosas. Entonces, sobre todo nosotros queremos que la escuela sea democrática. Una segunda exigencia que le hacemos a la escuela, y nosotros creemos que lo estamos haciendo, es que nosotros estamos logrando de dos maneras dar cuenta de la
de la construcción de seguridades en los individuos. Por una parte, estamos trabajando en la escuela, en las clases, en las actividades escolares de tal manera que los niños se sienten que son capaces de hacer, son capaces de realizar, son capaces de transformar, son capaces de solucionar los problemas. Y por eso nosotros queremos que cada problema en los cuales se embarcan los niños, ya sea en la clase de música, o en la de ciencias, o en la de economía, o lo que sea, cada problema sea un reto. O sea una pregunta que no se ha resuelto, pero que estamos convencidos de que podemos resolver. Y en esa dinámica, los niños, y ahí la profesora que nos preguntaba de la emocionalidad, no hay nada más emocionante que resolver un problema. No hay nada más emocionante que ver cómo gira el ringlete que acabo de hacer. O sea, ese criterio de realización es supremamente importante. El día que yo enchufo el motor que acabo de armar y el motor anda, ese día yo salto de alegría, ese día para mí es un día memorable. O sea, los criterios de realización, la satisfacción por lograr las cosas, eso es lo que le da a los niños un enamoramiento increíble con la búsqueda, con el saber, con la misma escuela. O sea, la escuela debe ser un entorno en el cual los niños se entusiasman porque logran cosas, se entusiasman porque se comprometen con otros en lograr cosas. Debe ser el lugar en los niños logran seguridades en sí mismos y las seguridades que da el trabajo en grupo. Entonces, eso es lo primero, digamos así, con respecto a las seguridades, pero hay otro nivel de seguridad que es muy importante. Y es que los niños deben sentirse muy seguros, deben sentirse muy orgullosos de ser colombianos. Qué cosa tan difícil. Porque es que las series de televisión, las películas, las novelas, los titulares de prensa, todas estas cosas en lo que enfatizan en que nosotros somos una partida de delincuentes, en que nosotros somos lo peor de la sociedad, inclusive en esos rankings que hacen, Colombia es el país uno de los países con mayor inequidad en el mundo. Es uno de los países en donde más se hace tráfico de drogas, es de los países en donde hay más muertos ocultos por la impunidad. Entonces, cuando uno mira esas cosas, dice, pero ¿qué país es este? ¿En qué país vine a nacer yo? Dice el niño. Y todas esas cosas a veces son ciertas, a veces parece que son intencionalmente organizadas para crear esa mentalidad digamos, de derrota con que se mira el ser colombiano. Pero es porque somos muy ignorantes. En Colombia tenemos tantas cosas de qué sentirnos orgullosos, no solamente desde la perspectiva de su geografía, no solamente desde la perspectiva de su posición geográfica, no solamente desde la diversidad biológica, no solamente porque somos un trópico, un país de trópico en donde todo puede producirse. No, nosotros somos un país increíble en sus realizaciones porque tenemos científicos de talla mundial que han sido determinantes en el mundo de la ciencia. Y cuando hablo de eso, hablo de Jorge Reynolds, hablo de Salomón Hakim, hablo de Adriana Ocampo, hablo de Nubia, ahorita le digo el apellido de Nubia, la que estudió sobre el papiloma humano, que fue candidata a premio Nobel, ¿ya? Cuando hablo de esto, hablo de Alberto Castilla, el creador de las variedades de café resistentes a la roya. Hay tantos científicos colombianos de talla internacional que son supremamente importantes. Porque es que, miren, cuando los niños saben que existe un Nairo o un Egan, ellos quieren ser ciclistas. Y entonces empiezan a montar en bicicleta, están en escuelas de ciclismo. Cuando los niños saben que existe un Cuadrado, que existe un James y que existen, no quieren ser futbolistas. Y entonces se dedican a
a estudiar, abandonan el colegio y se van a jugar fútbol, y conozco muchos que efectivamente han abandonado el colegio y se han ido a jugar fútbol. ¿Ya? Es decir, esas cosas llenan a la gente de expectativas, de perspectivas, de posibilidades. Si los niños supieran no solamente que la ciencia es muy importante y puede ser una perspectiva de vida, sino que aquí hay científicos exitosos que están logrando cosas interesantes para el mundo, pero también que viven de la ciencia, ¿sí? Que viven de la ciencia, que viven haciendo ciencia, que eso les da para vivir decentemente. Si supieran ellos que la ciencia es una alternativa de vida, seguramente pensarían como piensan cuando quieren ser futbolistas, o como piensan cuando quieren ser ciclistas, que la ciencia puede ser una perspectiva de realización personal. Pero los niños no saben, no tienen ni idea. No tienen ni idea de que en Colombia se puede hacer ciencia, porque no saben que en Colombia se puede hacer ciencia, porque no saben que en Colombia hay científicos. ¿Y saben por qué no saben los niños que en Colombia hay científicos? Porque los maestros no saben. Porque a nadie le interesa que los maestros sepan eso. Porque nadie le ha dado el valor tan grande que tiene el que los niños se sientan orgullosos de ser colombianos y no simplemente estén alimentados por esas noticias horribles de la delincuencia que nos coloca en un lugar totalmente oprobioso en el mundo. Entonces, el segundo elemento clave que nosotros creemos que debe tener toda escuela es ese. Y esto, para la profesora que hablaba de las emociones, me parece absolutamente clave. La emoción del niño cuando logra, cuando descubre, cuando arma, cuando se inventa un aparato, es increíble. Y la emoción del niño cuando se da cuenta que aquí en este país existe esa cantidad de científicos, porque no solamente, Nubia Muñoz se llamaba la del papilomama, ya me acordé. Porque no solamente tenemos científicos hombres, sino también científicas mujeres. Y hay hartas científicas mujeres, muy importantes. Yo creo que es una falencia general de la escuela y de la universidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de pedagogos en este país, por ejemplo, la gente se remite a Montessori, y a Frenet, y a Pestalozzi, y a todos esos pedagogos europeos, casi todos, bueno, John Dewey era gringo, esos pedagogos extranjeros. Y en América Latina no hay pedagogos. ¿Cuáles son los pedagogos de América Latina? ¿Cuáles son los pedagogos de Colombia? No, aquí no se sabe. No, nosotros no tenemos nada. Y no tenemos nada porque nosotros ocultamos lo que tenemos, porque nosotros no visibilizamos nuestros motivos de orgullo. El tercer pilar, dijéramos así, para la escuela, ya vimos el primero, que es la democracia, el segundo que son las seguridades y los orgullos, y el tercero es, no, mire, Colombia debe entrar a la escuela, porque es que en la escuela no se estudia Colombia. Si ustedes van a ver, por ejemplo, las exigencias que hacen las pruebas PISA, que se han convertido en un criterio mundial para establecer los rankings de las escuelas en el mundo. En la escuela, para las pruebas PISA, hay que saber matemáticas, que son algoritmos. Hay que saber ciencias, que son memorización de cosas. Bueno, matemáticas, ciencias y lenguaje, fundamentalmente. ¿Y el país dónde está? Y las escuelas se preparan para tener buenos resultados PISA o buenos resultados en las pruebas saber. Pero ¿dónde está Colombia en el currículum? En el currículum no están los problemas de Colombia. En el currículum no está realmente la historia de Colombia. En el currículum no están las promesas que surgen de su gente y de su geografía,
para el país. Colombia no está en el currículo. Una cosa fundamental es que entre el país al currículo. Y en ese sentido, no solamente debe entrar el país como una totalidad, sino que en los pueblos, en las escuelas de los pueblos, la escuela debe conocer y debe tratar los problemas, las posibilidades, las perspectivas, la historia de las comunidades que viven en esa región. O sea, la escuela debe entrar al pueblo y el pueblo debe entrar a la escuela. ¿Cómo sería de lindo que los abuelitos en las diferentes regiones del país fueran un día de la semana o un día del mes o con alguna periodicidad a las escuelas a contarle a los niños las leyendas, las historias y la historia de ese pueblo? ¿Cómo fue fundado? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Qué logros grandes han tenido? ¿Cuáles son los problemas grandes que tienen en este momento? Cada escuela debería saber todo lo que sucede y todo lo que pasa en su entorno. O sea, debe haber una articulación entre la escuela y el entorno. Y lograr, entre otras cosas, y esto es clave, fundamental, y lograr que los niños vean, porque lo construyen ahí mismo, vean cómo en ese entorno donde ellos viven, donde ellos nacieron, en esa vereda, existe una posibilidad de realización. Porque nosotros no podemos seguir alimentando desde las escuelas esa perspectiva de los niños de salir de la escuela para irse a una ciudad más grande como Medellín o Bogotá. Porque eso es tirar a los niños a los anillos de miseria de las ciudades, es llevarlos a que se pierda cualquier perspectiva y expectativa posible de realización personal. Y es también abandonar nuestras culturas. No hay nada más triste cuando uno visite Chocó, cuando uno visita los llanos o estas regiones un poco distantes, encontrar que en esos sitios hay niños chiquitos y hay ancianos, pero personas entre los 15 años y los 25 años prácticamente no hay. Todos se han ido para la ciudad más cercana, ¿ya? Los de Chocó se van para Cali, o los de Chocó se van para Medellín, ¿ya? Y así en cada sitio se siguen creciendo y creciendo y creciendo las ciudades, creciéndose con problemas, creciéndose con imposibilidades de realización, y al mismo tiempo sigue el campo desertificándose porque la gente no encuentra ninguna expectativa de realización en el campo y tiene que irse a otra parte. Yo creo que una tarea de la escuela es crearle perspectivas de realización ciertas a todos los habitantes del país, por distante que sea la vereda en donde se está trabajando, para lograr que los niños no emigren a las ciudades a alimentar esos anillos de miseria, pero también para lograr que las escuelas y las instituciones de formación técnica logren dinamizar las posibilidades de realización, de producción, de agricultura, de agropecuaria, qué sé yo, en esos entornos. Algunas veces será el turismo, otras veces será la palma, otras veces será la caña, otras veces serán los frutales, otras veces será tantas cosas que tenemos en el país, y el país abandonado con todas sus bellezas allá, en el sitio bien lejano de Colombia, ¿ya? Y la gente que estaba allá apiñuscada en los grandes centros poblacionales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿ya? Pasando hambre sin ninguna expectativa real. Entonces, ese es el tercer elemento de la pedagogía, articular la escuela con el entorno. El segundo, decíamos, son construir seguridades y orgullos. El primero, decíamos, crear la democracia, y el cuarto es para toda la escuela, ¿ya? El cuarto es para todo lo que hacemos en la escuela.
nosotros tenemos el compromiso de contribuir a transformar la sociedad. Esa es la meta de la escuela, contribuir a transformar la sociedad. Lograr que en este país un día de estos la gente sea más decente, la gente sea menos ladrona, la gente sea más justa, la gente sea más solidaria. Nosotros tenemos que lograr un país distinto. No logramos dejarle a nuestros hijos ese país soñado, pero sí podemos pensar que de pronto podemos contribuir para que nuestros hijos se formen en esa perspectiva y contribuyan a dejarle a las futuras descendencias y a los futuros habitantes de este país un país más adecuado, más cierto. A ver, con esta parte termino yo para responder algunas de las preguntas que ustedes hicieron, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta al principio que planteaba Uriel, que era sobre la creación, el descubrimiento y el origen de la escuela. Eso creo que es claro. Nosotros no copiamos la escuela que estaba en un libro para convertirla en un edificio de verdad, sino que nosotros lo que hicimos fue inventarnos una escuela. Y nos tocó inventárnosla todos los días, ¿ya? Y hoy en día todavía nos la inventamos todos los días. El día que la escuela se convierta en una repetidora de la repetición cotidiana, la escuela está perdida. Porque si hay algo que acabe con las instituciones es la rutina. Porque en la rutina se pierde la invención, se pierde la creatividad, se pierde la imaginación. Nosotros debemos tratar de ver las cosas de una manera diferente cada día. Y ahí es donde está la génesis de la transformación y la génesis de la novedad. Ahora, ahí hay un lío también, que es otra de las preguntas, pero es un problema de vocabulario. ¿Ya? La gente le tiene miedo a la autonomía, pero a mí me parece que el miedo que le tiene la gente a la autonomía es simplemente porque, digámoslo así, piensa la autonomía de una manera diferente a nosotros. La autonomía como la libertad. La autonomía como la libertad son situaciones, procesos, digamos, palabras que solamente existen cuando hay colectivo. Cuando no hay colectivo, ser autónomo no puede ser. O sea, la autonomía existe cuando hay colectivo. ¿En qué consiste la autonomía? ¿Qué es un colectivo? Un colectivo es un grupo de personas que están comprometidas con un problema, o con una búsqueda, o con una meta. Ese hecho de estar comprometidos buscando la solución a un problema, estar comprometidos con lograr una meta, o estar comprometidos con un proyecto, hace que todos en el colectivo coincidan en esas metas. Es la definición del colectivo. El que no esté de acuerdo con eso no forma parte del colectivo. Simplemente el colectivo es constituido por las personas que están decididas a eso. Por ejemplo, los niños quieren hacer una huerta. Una huerta. Y si los niños quieren hacer una huerta, el grupo de niños que quiere hacer la huerta se constituye en colectivo y se sientan a pensar qué hacemos para hacer la huerta. ¿Qué debemos tener? ¿Cuál es la responsabilidad de cada quien? ¿Y cómo hacemos para que la huerta realmente funcione? ¿Ya? Cuando hay escuela y cuando no hay escuela. ¿Y qué hacemos? Ya, es decir, hay una cantidad de preguntas que surgen una vez definida la meta, que se convierten en las generadoras de las reuniones, de las discusiones del colectivo. Y el colectivo entonces determina, mire, para esta y esta cosa vamos a hacer esto. Como por ejemplo, en la huerta, las herramientas de la huerta, para que no te dañen, para que no se oxiden, para que podamos acceder a ellas en el momento que sea, van a tener un sitio, y el sitio es este. No me gusta, entonces es este. Pongamos de acuerdo cuál sitio. Nos ponemos de acuerdo que es en ese sitio, ya fue que nos pusimos de acuerdo. Todos nos pusimos de acuerdo en que es en ese sitio.
Y entonces, cuando alguien no cumple dejando las cosas donde debe dejarlas, el colectivo le reclama, mire, pero nosotros habíamos quedado en esto y esto y esto. Y entonces la persona dice, es que no me parece que ese sea el sitio. Bueno, si no te parece, entonces discutamos, puede ser otra parte, pero discutámoslo. Pero no es que, contraviniendo lo que habíamos acordado, tú puedes dejar las herramientas en donde te da la gana. Eso tampoco. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué es ser autónomo frente al colectivo? ¿Qué es ser autónomo? Autónomo no es dejar las cosas en cualquier parte, porque eso es ser irresponsable frente al colectivo, frente al acuerdo. Autónomo es que yo convoco a una reunión y digo, aquí me parece que las herramientas no es conveniente que estén ahí por esto y por esto y por esto, yo creo que podrían estar mejor allí por esto y por esto y por esto. ¿Ustedes qué opinan? Entonces viene la discusión y de pronto la gente dice, hola, tienes razón. ¿Sí? Entonces todo el mundo tiene la autonomía para proponer alternativas, ¿ya? ¿Ya? Pero en ese caso, la autonomía solamente existe cuando hay colectivo. Si no hay colectivo, yo lo único que soy es un tipo abandonado, solo, y no autónomo. Hay que distinguir claramente la autonomía del abandono. Porque es que cuando un maestro me dice, no, es que ellos autónomamente se fueron. Un momento. Que si ellos se fueron, es porque las circunstancias en que estábamos condujeron a que ellos determinaran irse. ¿No será más bien que están abandonados? Y es que a veces el abandono se parece a la autonomía, pero es supremamente grave si se llega a hacer esa confusión. Entonces, la autonomía es un ejercicio que se hace en el ámbito de los colectivos y no en el ámbito de la individualidad. En la individualidad no hay autonomía. ¿Ya? No hay autonomía. Entonces, por eso la pregunta que nosotros teníamos con respecto a la formación autónoma de los estudiantes, ahí yo no sé hasta qué punto se puede utilizar la palabra autónoma cuando se habla de la formación autónoma de los estudiantes. Porque viene el problema complicado que tendríamos que discutir un poquito más y es acerca del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Como para hablar de formación autónoma. A mí me parece que una definición muy linda de aprendizaje la trae Gregory Bateson. Gregory Bateson, en el librito este que él tiene, librito que es un librito pequeñito, pero es un gigante, es un libro increíble, se llama Espíritu y Naturaleza. Gregory Bateson plantea allí que el aprendizaje es muy parecido a la evolución. O sea, el aprendizaje es una emergencia. La palabra emergencia es una palabra traída de la teoría de la epistemología de la complejidad. Después la discutimos. En todo caso, el aprendizaje es una emergencia que surge de la interacción entre el ser vivo y el entorno en el cual está, el contexto. Esa interacción entre el ser vivo y el contexto hace que el ser vivo cambie y que el contexto también cambie. O sea, los dos cambian recíprocamente, ¿ya? El individuo se transforma, el ambiente se transforma como resultado de esa interacción entre el individuo y el entorno. A la transformación del individuo, en ese acoplamiento recíproco entre el individuo y el entorno, a esa transformación del individuo se le llama aprendizaje. ¿Ya? Cuando es, ya no el individuo, sino cuando es la especie la que en la interacción con el entorno cambia, al cambio de la especie se le llama evolución. ¿Ya? Entonces, los individuos cambian cuando aprenden. Las especies cambian cuando evolucionan. Y en los dos casos son acoplamientos recíprocos. Entonces, el acoplamiento recíproco entre el individuo y su entorno se llama aprendizaje. Y el aprendizaje normalmente resulta como una consecuencia de la manera como debe comportarse el individuo para sobrevivir en el entorno.
Entonces, si hay luz por una rendija, la planta se orienta hacia la luz, en un cuarto oscuro. Y entonces aprende, dijéramos así, dónde está la luz, modifica sus conductas, porque si hubiera luz por todas partes, crecería de una manera distinta, modifica sus conductas y va hacia la luz. Eso es aprendizaje, o sea, el resultado del acoplamiento recíproco entre la planta, entre el ser vivo y el entorno. Entonces, no es que la planta quiere irse hacia la luz. Es el resultado de sus mecanismos biológicos los que lo llevan a que se orienta hacia la luz. Esas explicaciones las da muy bien Maturana, que la nombraba una de las compañeras muy bonitas, las explicaciones de Maturana, de cómo es que se da este acoplamiento recíproco. Él habla precisamente de la planta. Ya, no es que la planta quiere irse allá, es un resultado de todo el accionar de la planta, el que conduce precisamente a que la planta se vaya hacia allá, no por una voluntad de la planta, sino como resultado de sus mecanismos de interacción internos. Bueno, ese es el aprendizaje. Uno no se da cuenta del aprendizaje. Cuando uno aprende, que es el de los aprendizajes naturales más sorprendentes, cuando uno aprende a hablar, aprende el idioma nativo, uno no lo hace intencionadamente. Uno está inmerso en ese entorno y como consecuencia de esa interacción permanente con el entorno, uno construye ese idioma. Y lo construye automáticamente sin una intención absolutamente clara de que yo hoy voy a aprender esto o voy a aprender lo otro. No, el aprendizaje es absolutamente espontáneo, como un resultado natural de esa interacción, como una emergencia de esa interacción. Eso mismo sucede con muchas cosas porque nosotros estamos aprendiendo todos los días. De pronto, donde menos aprendemos es en la escuela. Cuando nosotros aprendemos todos los días cuando caminamos. Aprendemos todos los días cuando saltamos. Aprendemos todos los días cuando lanzamos objetos. Aprendemos todos los días cuando miramos pasar las nubes o cuando vemos caer las hojas de los árboles. Ahí están aprendiendo. Y estamos aprendiendo una cantidad de cosas que nosotros no nos damos cuenta que estamos aprendiendo hasta que un día decimos cosas tan complejas y tan naturales que nos sorprendemos. ¿Y cuándo aprendí yo eso? Entonces yo me pregunto, ¿cuándo aprendió mi mamá tomándome de la mano cuando íbamos de la casa, no sé para dónde, y me tomaba de la mano y me decía, corra mijo que se nos hizo tarde? Esa es una frase supremamente compleja. Claro, nosotros la vemos como natural. Ah, sí, lógico, pues si ya hace tarde, ya apúrele, ¿ya? Si no tiene tiempo, pues vaya más rápido. Pero ¿de dónde sacó mi mamá? Que mi mamá fue una señora campesina que no tuvo sino hasta tercero de primaria, y eso, yo creo que ni siquiera tercero de primaria. ¿De dónde sacó mi mamá que se podía compensar el tiempo con la rapidez? Porque a la falta de tiempo, para poder llegar a tiempo, tengo que aumentar la rapidez. ¿De dónde sacó ella que yo puedo compensar el tiempo con la rapidez? Esa es una compensación muy, muy complicada. Que es muy distinto a que si está cosiendo en la máquina de coser, yo le diga, cosa rápido que se acabó el hilo. O cosa despacio para que le alcance más. Que podía ser también una compensación con la rapidez. Cosa despacio para que le alcance más. Y así, ese tipo de cosas se aprenden en la vida. En la vida se aprende que la suma total de los precios que tengo que pagar en el supermercado es independiente del orden en el cual se marquen
los artículos que estoy comprando. ¿Cuándo aprendí yo eso? La invariancia de la operación frente al orden de los sumandos. Uy, qué cosa tan complicada. ¿Ya? ¿Y cuándo se aprendió eso? ¿Cuándo se aprendió la transitividad para tomar medidas? Que esa medida que tomo aquí y que la llevo en un palito y para medir una cosa allá, me diga a mí, en términos de esta unidad, cuál es la longitud que tiene eso allá. Eso lo hacen todos los albañiles y lo hace una cantidad de gente, inclusive pueden medir con el palo de la escoba, ¿ya? Y hacen unas operaciones absolutamente complejas. Entonces, todos los días estamos aprendiendo. Entonces, yo no sé si el aprendizaje sea autónomo, ¿ya? Porque ahí yo no veo la característica del colectivo, yo no sé. A mí me parece que deberíamos estudiar si es posible hablar de aprendizaje autónomo. Yo lo que creo es que debería de haber una participación de los individuos en la constitución de entornos para el aprendizaje. Y eso lo pueden hacer los maestros de una manera muy inteligente y lo suelen hacer. Los maestros que quieren que sus niños logren muchas cosas en la escuela, lo que hacen es hacen que una inmersión de los niños en unos entornos absolutamente ricos en posibilidades, en donde los niños pueden hacer cantidad de cosas y donde los niños tienen cantidad de experiencias. Y en esas cantidad de cosas y cantidad de experiencias que hacen los niños, hay multitud de aprendizajes. Esos aprendizajes que logran los niños no están contabilizados por el maestro porque el maestro no sabe qué es lo que están aprendiendo. ¿Ya? El maestro no sabe qué es lo que están aprendiendo, pero tampoco el niño sabe lo que está aprendiendo. Ni el maestro ni el niño saben lo que está aprendiendo. ¿Ya? El aprendizaje es absolutamente espontáneo, es una emergencia. Lo que nosotros podemos hacer, y repito, y sería interesante, es enriquecer el entorno de los niños para lograr que los aprendizajes que se dan allí sean cada día más variados, más diversos, más profundos, más sensibilizadores, etc. ¿Ya? Entonces, estoy tratando de mirar las preguntas que ustedes hicieron. Ah, ya. Cuando uno va a la escuela, usualmente muchas veces los niños resuelven problemas. ¿Cuáles son los problemas que resuelven los niños? Si está en clase de física, al finalizar del capítulo hay una sección de problemas y entonces esos son problemas de física que hay que solucionar en la clase de física para prepararse para el examen de física. Esos no son problemas genuinos. ¿Ya? Un problema genuino es uno que resulta de una vivencia genuina. O sea, de nuestro vivir cotidiano surgen preguntas y esas preguntas que surgen por la interacción que tenemos nosotros con el entorno, son preguntas genuinas. No son las preguntas importadas, no son las preguntas artificiales que se inventan los textos o que se inventan los maestros. No, son las preguntas que surgen en el diario vivir. Entonces, por ejemplo, el niño llega a la escuela y está lloviendo y entonces pregunta, oye, profesor, ¿por qué el vidrio de la buseta se empañaba todo hoy cuando veníamos por la mañana? Esa pregunta es una pregunta genuina. Surge de un evento sorprendente e inexplicado para el niño que origina una conversación en búsqueda de la solución del problema. Es muy probable que el maestro no sepa por qué se empañan los vidrios, pero él no está obligado a saberlo todo. Él lo que tiene es que acompañar a los niños en la búsqueda. Entonces sería interesante que el maestro le diga, hola, qué cosa tan interesante. Yo también me he preguntado eso, pues veamos a ver por qué se empañan los vidrios. Consigamos unos vidrios y tratamos de que se empañen, a ver cómo es que se empañan y cómo los desempañamos, en qué circunstancias se empañan y en qué circunstancias no se empañan, cuáles se empañan más, los de adelante, los de los lados. Ya, es decir, meterse, y nuevamente repito, acompañar al niño en las búsquedas. No porque tenga la respuesta, porque la respuesta acaba en las búsquedas. Decirle al niño, por ejemplo, si el niño
llega y dice, profe, ¿por qué es que el hielo flota? Entonces el maestro dice, es que la densidad de hielo es menor que la densidad del agua, porque ahí hay un fenómeno de los 4 grados centígrados que se presenta en el agua y que es una anomalía en la densidad, en donde el cuerpo sólido tiene una densidad menor que el cuerpo líquido y por eso flota. Eso permite que los pescados en los ríos puedan seguir viviendo a pesar de que los ríos se congelan. ¿Queda claro? Y el niño dice, sí, queda claro. Pero eso no es lo que el niño está buscando. El niño está buscando es comprender las cosas y no aprender de memoria la explicación de otros. No sé si eso en este momento sea claro también. Ahora, hay una insistencia sobre todas estas cosas en la perspectiva de la primera infancia. Yo no sé, yo voy a ver si les envío a ustedes un artículo que escribí yo precisamente sobre la primera infancia relacionada con estas cosas que les estoy diciendo y que salió publicado en una revista que se llama Nodos y Nudos y también después lo reimprimieron en una revista que se llama Imágenes. Es un artículo muy bonito y no pienso aquí hacer un resumen porque es bastante largo el artículo. Entonces yo voy a enviarles a ustedes un artículo sobre todo esto que hemos charlado y la perspectiva para la primera infancia. ¿Ya? A ver, ahí hay una cosa aquí. ¿Cuál es el rol de las familias? Esa es una cosa clave. Es una cosa clave el rol de las familias, porque a veces la familia es un aliado de la escuela y entonces la casa puede convertirse en gran medida en una continuación de lo que se origina en la escuela. Pero a veces también la familia es un antagonista de la escuela que pone en cuestionamiento lo que se hace en la escuela, entonces el niño se encuentra entre dos en una situación muy ambivalente, en la cual él quiere a su maestro, lo comprende, pero por otra parte el padre de familia no cree en la escuela y entonces eso realmente es complicado. Yo creo que sería muy importante que hubiera un acuerdo de comunicación para que cuando las cosas no se comprendan, se entre a un nivel de comunicación que permita que la familia hable y el maestro hable con la familia y la familia hable con la escuela para ponerse de acuerdo sobre qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Pero mantener esa ambivalencia con los niños no me parece que sea conveniente. Ahora, en la EPE, los padres de familia de la EPE son una maravilla. Porque es que desde cuando entran los niños a la escuela, el padre de familia sabe que está matriculando al niño en una escuela distinta. En una escuela en la cual las cosas son distintas. Y entonces sabe que las cosas, que van a haber muchas preguntas en el camino, y entonces se establece una comunicación normalmente muy significativa entre los padres de familia y los maestros para lograr esa coherencia, esa sintonía entre lo que se hace en la escuela y lo que se hace en la casa. Ahora, ahí hay cosas que son graves, es decir, o difíciles, ¿no? Y es que, por ejemplo, nuestras familias, al fin y al cabo, pertenecemos a una cultura, llamémosla así, bien autoritaria. En las familias no hay democracia. Y yo no sé si sería posible la democracia en la familia, ¿ya? Pero en la familia no hay democracia. En la familia hay alguien que decide y una cantidad de gente que obedece. Entonces, normalmente los padres de familia sí se quejan. Cuando el niño llega a la casa y el papá le dice, hay que hacer tal cosa, el niño le dice, ¿por qué? Entonces el padre de familia va a la escuela y dice, yo no sé, antes yo mandaba en mi casa y ahora el chino me está diciendo que ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Dónde está la autoridad? Entonces viene la discusión. Y nuevamente ahí tenemos que provocar
lecturas, seminarios, discusiones, a ver si no solamente nos formamos los maestros y se forman los niños, sino también se forman en alguna medida los padres de familia. Pero a mí me parece que en gran medida hay una gran disposición de los padres de familia por comprender y por hacer que lo que se propone en la escuela realmente se haga y se haga con gusto en la casa. Aviso de sistema muy celular. La batería se está agotando. Aviso de Conatel, batería y monitor. La batería se está agotando. Bueno, yo no sé, yo creo que estas preguntas que ustedes plantearon y esta charla hasta aquí, yo creo que ya está llegando al final. No sé si pudiéramos hacer algún avance adicional, digamos como preguntas de ustedes, algunos comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué pasó? Buenas. Profe, si quieren, vamos también pidiendo la palabra por el chat, con eso igual que como hicimos ahorita, pues vamos haciendo algunas participaciones. Entonces, mientras van solicitando la palabra, eh, pues, profe Dino, muchas gracias. Yo eh, retomaba algunos elementos que dentro de mis propias curiosidades y mis propias preguntas me empezaban a surgir. Y era un poco frente a, su merced mencionaba que, bueno, al ser educados nosotros en estos ambientes autoritarios, por ejemplo, pues, retomando también mi propia experiencia, al ser educada en un ambiente autoritario, familiar y escolar, cuando ya se ingresa a la vida laboral, es decir, cuáles son los retos o cómo los profes empiezan a asumir como toda esta apuesta de transformación que necesariamente tendría que pasar por la configuración de ellos como sujetos. Es decir, no sé, lo pensaba, por ejemplo, en relación a mí, el reconocimiento de las implicaciones que tiene en mi relacionar con el otro, esta formación autoritaria en la que he estado inmerso, pues tiene unas implicaciones que hacen que tenga que estar yo en un constante repensar y pensar tanto el emocional como la relación que establezco con el otro. Pero me preguntaba yo frente a estos retos que los profes empiezan a asumir, ¿cómo lo asumen? ¿Cuáles son estos desafíos que también en este proceso de autoformación con los profes se empiezan a dar? Y dos, frente a esta misma construcción de autonomía que como su merced lo mencionaba, empieza a ser, para que haya autonomía tiene que haber un ejercicio de colectividad. Y en esa medida siento yo, y retomando un poco sus palabras frente a esa no democracia que tenemos como sociedad, siento yo que también la construcción comunitaria nos cuesta, eh, porque no hemos crecido en unos ambientes democráticos. También cómo se empiezan a constituir estas colectividades y este comunitarismo en los profes. Cómo se empieza a construir, cómo empieza a fluir, cómo se empieza a nadar, porque, por ejemplo, en alguno también de los textos, y ahorita lo recordaba, su merced también va a hablar de ese conflicto que es necesario. Entonces, ¿cómo se empieza a dar? Y por último, agradecerle, son principalmente estas dos, agradecerle por tan valioso
valioso espacio. En lo personal estaba ya viendo y repensando algunos lugares desde los cuales también creo yo en un ejercicio de reconocimiento de estas prácticas que se pueden llegar a tener en los escenarios, en el aula, cómo empezar a repensar y construir estos ambientes democráticos con ellos, como una construcción conjunta y colectiva, y no como una simulación de un ambiente democrático en el que uno puede llegar a caer, pero que en últimas quien está dando toda la disposición es un sujeto como figura en últimas de autoridad. Y el profe Uriel está pidiendo la palabra. Ya, pero un momentico, yo no sé, es que a mí me parece que lo que tú planteas es clave, y es cómo lograr la democracia. Nosotros no somos democráticos, es decir, no digamos mentiras, es decir, a nosotros nos gusta que nos hagan caso, a nosotros nos gusta que nos tomen en cuenta, y nosotros muchas veces no tomamos en cuenta que existe otro, y que ese otro de pronto es el que tiene la razón. Nosotros no somos democráticos. Y eso es muy complicado. Es decir, ustedes pueden imaginarse cuando el niño sale de la escuela, de la casa para la escuela, la mamá lo último que le dice es: mijito, pórtese bien, hágale caso a su maestro. ¿Ya? Es decir, la obediencia es un llamado fundamental desde la primera infancia. Son muchas las cosas que tenemos que cambiar. Yo creo que digamos, en la escuela sería interesante que grupos de maestros se reunieran para determinar qué hacer, y que no estuviera eso supeditado solamente a lo que dice una persona que es la que ordena, sino que todos sean responsables de lo que se hace, de lo que no se hace, de cómo se hace, de por qué se hace, y que se empiece con cosas pequeñas, ¿ya? No creo que se pueda pensar con la escuela como un elemento democrático absolutamente universal, sino que toca comenzar con cosas pequeñas, como lograr, por ejemplo, que los niños organicen el aula de ellos de una manera autónoma, así no nos guste a nosotros cómo es su organización a nosotros los adultos, pero que permitamos que los niños se equivoquen. Si nosotros no permitimos que se equivoquen, no va a haber aprendizajes nunca, porque simplemente van a repetir y van a responder a lo que nosotros les ordenamos que hagan. Es decir, para que haya aprendizaje es muy importante que haya equivocaciones. Y si nosotros no permitimos que haya equivocaciones, es difícil que haya aprendizajes. Y esas equivocaciones están también en el ámbito de la convivencia, de la democracia. Pensemos cómo se pueden arreglar, solucionar los problemas interpersonales sin recurrir al manual de convivencia, simplemente yendo a la conversación y tratando de que todos los niños, los que están involucrados y los que tampoco están involucrados, participen, digan, contribuyan, se comprometan con las cosas que se dan en la discusión. Una de las cosas que no les gusta a los maestros de todo esto es que estas cosas toman tiempo. Y ellos quieren que las cosas sean rapidito. Es decir, ustedes no tienen problema, vayan allá con el coordinador y se acabó. Cuando el problema que se presenta entre ellos dos sería muy interesante discutir entre todos, para que no solamente aprendan ellos dos, sino que aprendamos todos. Porque en eso de la convivencia hay un aprendizaje transitivo que es supremamente importante. Entonces yo creo que la cosa es complicada porque tenemos que cambiar mucho nosotros. O sea, nosotros no somos democráticos, y para ser democráticos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. ¿Ya? ¿Qué decía el profe Uriel? Sí, era relacionado con eso que se está diciendo, maestro, porque es que yo pienso que el problema es que nosotros, sobre todo los maestros, tenemos unos discursos muy potentes sobre lo que debe ser la educación, pero nuestras prácticas no se compadecen de esos discursos. Es decir, por un lado nosotros decimos muchas cosas pomposas, pero que no somos capaces de practicar, de desarrollar experiencialmente. Es decir, de arriesgarnos a hacer algo diferente, como usted dijo al principio, de crear una novedad junto con el otro, sino que nosotros siempre creemos que es el otro el que tiene que cambiar, es el estudiante,
y no nos atrevemos, por ejemplo, a trabajar con él. Me parece que ahí hay un problema complicado porque nosotros nos paramos siempre en un lugar de saber y poder y ponemos al otro a que lo haga solo, ¿sí? A que lo invente solo, pero no nos arriesgamos a trabajar con los niños o a trabajar con otros estudiantes o incluso a trabajar con otros profesores, ¿sí? Porque aparentemente estamos en la verdad, porque como somos maestros, entonces nosotros sabemos qué es lo que el otro tiene que hacer, pero eso no nos compromete a nosotros. Entonces yo creo que Ajá. hay una distancia muy fuerte en eso, ¿sí? Y por eso es que en algún sentido nosotros no somos capaces de trabajar en equipo. Nosotros somos muy solitarios en las cosas que hacemos en educación porque no somos capaces de tejer un colectivo precisamente en lo que usted acaba de terminar diciendo. O sea, no consideramos a la otredad. En realidad no reconocemos eso y eso tiene que ver con un profundo, una forma histórica como nosotros de alguna manera nos han educado y nos han tratado, ¿sí? Básicamente nos han despreciado, nos han dominado, ¿sí? Y eso está en todas las instituciones, no solamente en el educativo, sino está en la política, está en el régimen militar, está en todo lado. Siempre hay un comandante que dice lo que hay que hacer y otros que obedecen. Entonces, si no nos atrevemos a trabajar en colectivo, yo pienso que no vamos a poder en realidad desarrollar ninguna novedad. Ese era el comentario. Ujú. A ver, antes de terminar, en la filmina número 6, en la última filmina, si me hace el favor, yo no sé si es Mónica la que está haciendo esto. En esa filmina yo tengo una serie de direcciones y es una invitación que yo hago. No, la última, esa, ¿ya? Es una invitación que yo hago, es decir, todas estas cosas que estamos conversando son unas cosas que apenas comienzan. Es decir, sobre todo esto que ustedes preguntaron y sobre todas estas cosas que hemos hecho, se podrían decir muchas más cosas. Y en parte muchas de esas cosas se están ya diciendo. Nosotros tenemos para la visibilización de lo que estamos haciendo, 4 páginas web. Una de la corporación, que es la primera que está allá a la derecha arriba, corporacionepe.org. Una de la escuela pedagógica, en donde se da cuenta de qué es la escuela y cómo trabaja la escuela, y hay una comunicación con los padres de familia, que es epe.edu.co. Hay una página mía en donde yo planteo mis artículos de opinión y donde están mis libros, hay conferencias y hay muchos videos de estas conferencias y estas cosas. Es dinosegura.com. Y hay una que es sobre la propuesta que nosotros tenemos de la tecnología contemporánea, que es un proyecto que tiene sus materiales, que son hechos por nosotros mismos, están patentados aparte de eso, que se llama roboticaescolar.com. Con esas 4 páginas tenemos también 5 entradas, creo que hay más de 5, entradas al taller de la EPE. El taller de la EPE es una página en Facebook. Ahí, por ejemplo, mañana de 5 a 7 de la noche, vamos a tener en ese taller de la EPE, vamos a tener un panel en el cual estudiantes de la EPE, de la Escuela Pedagógica Experimental, van a comentar públicamente sus puntos de vista con respecto a la pregunta esta que es motivo de discusión actual sobre el regreso a las clases, el regreso al colegio, ¿ya? Entonces ellos van a opinar sobre eso. Entonces vamos a tener ese programa en Facebook, en el taller de la EPE. Hay otra página en Facebook que es EPE, otro de la corporación, otro de robótica escolar y también hay otra mía. Entonces a través de todas estas cosas podemos encontrarnos. A mí me gustaría que se pudiera avanzar en la comunicación de experiencias, en compartir materiales, compartir resultados, compartir cosas para enriquecer la experiencia en general de todos. Entonces yo les pongo a ustedes a disposición estas direcciones para que ustedes las utilicen. Ojalá nos veamos mañana en el taller de la EPE, en el panel que tenemos con los niños, ¿ya?
Muchas gracias, maestro. ¿Seguimos? No sé, profe, si tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta. La profe Miriam. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta en relación a esta postura a esta afirmación de la democracia es la mayor falencia de la sociedad. Quisiera, bueno, situado un poco en pensarse en lo colectivo, ¿no? Quisiera saber cómo la EPC piensa esa mirada de lo democrático desde la posibilidad de acceso para cualquier niño o cualquier joven de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo se piensa eso? A ver, el asunto, a ver si yo puedo responder. No estoy tan seguro de lo que voy a decir. A ver, el asunto es este. Nosotros nosotros estamos convencidos de que la democracia no es un ambiente que surja espontáneamente en los grupos, en las personas, en las sociedades. Para que surja la democracia se necesita un trabajo para lograrlo. O sea, la democracia no es la organización social espontánea y natural que se da. Sobre eso hay una serie de estudios y en particular hay una película muy interesante que se llama El Señor de las Moscas, en donde se ve qué es lo que hacen los niños cuando están solos, como perspectiva de organización colectiva y en y de alternativas democráticas. Yo creo que vale la pena que se vea El Señor de las Moscas como para afianzar esta afirmación que estoy haciendo de que la democracia no es una forma de organización que surja espontáneamente. Para tener un colectivo democrático hay que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo hay que hacerlo fundamentalmente al comienzo y hay que seguir insistiendo en él todos los días, pero al comienzo es supremamente importante. Ya cuando en este momento llega un niño a la escuela, llega a la escuela y encuentra un entorno democrático. Encuentra un entorno en donde él puede participar en toma de decisiones. Encuentra un entorno en el cual los conflictos interpersonales se arreglan sobre la base del diálogo y sobre la base de las reuniones de las personas que han estado protagónicamente frente a los acontecimientos, en donde los baños no son de niños y de niñas, sino son de todos, en donde en la cafetería no existe ningún privilegio para nadie, ni en lo que come, ni en la manera de cómo se le atiende, ni nada, sino que es una cosa organizada de una manera equitativa para todo el mundo, en donde en la clase los materiales que existen y que se dan son materiales para todos y no materiales individuales. O sea, lo que quiero decir es que ya en la escuela nosotros hemos establecido una serie de dinámicas que presumen la democracia como un hecho. Y entonces la gente cuando se incorpora a ese ambiente, lo que tiene es que volverse democrático para vivir en el entorno en que está viviendo. Nosotros no les preguntamos si quieren ser democráticos. Nosotros simplemente los sumergimos, digámoslo así, en ese entorno democrático. Y ahí entonces empiezan a vivir democráticamente y aprenden con tanto éxito que cuando uno se los encuentra 20 años después de haber egresado de la EPE, ellos todavía se acuerdan de la importancia que tuvieron esas reuniones cuando los conflictos se arreglaban democráticamente, cuando las decisiones se tomaban democráticamente y cuando ellos eran los que decidían las cosas y no la escuela la que las decidía. Entonces la democracia es una cosa que se construye en la democracia. No es que nosotros estamos por fuera y vamos a construir la democracia, no, es que la escuela ya es democrática y yo creo que cada día debe ser más democrática porque nunca es totalmente democrática. El problema es que como por fuera nadie es democrático, entonces todo el mundo que llega a la escuela llega ya a preguntar aquí qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Ya? Entonces un niño le decía al otro, y aquí no, ¿qué no se puede hacer? Yo, por ejemplo, me puedo subir al tejado. Y el otro niño que ya llevaba mucho tiempo en la escuela le decía, pues sí, te puedes subir allá, pero ¿a qué?
son cosas de ese tipo, es decir, no es retar la autoridad, es retar lo que está establecido, sino obrar desde la perspectiva de la razón, ¿ya? Desde la perspectiva de la conveniencia. Y eso nos lleva a nosotros a un ambiente en el cual se presentan muy pocos conflictos, ¿ya? No sé si aclaro algo. Sí, señor, aunque la pregunta un poco estaba en las posibilidades que tiene un niño de la ciudad, cualquier niño, de poder tener este tipo de educación, es decir, de vincularse a la EP como tal. Ah, no. La EPE es una institución privada que vive, pues, subvencionada por los padres de familia que pagan la pensión mensualmente. Y así funciona. Ahora, es una escuela que vive bastante precariamente porque no tenemos unas matrículas exorbitantes, precisamente porque nosotros que no queremos estar en unos niveles, en unos estratos altos, sino en unos estratos más bien medios, ¿ya? Entonces, yo dejé de ser director de la escuela hace unos 5 años, entonces no tengo idea en este momento sobre las posibilidades de ingreso a la escuela, pero la escuela, en su página web, que ya les dije aquí, que es www.ep.edu.co, ahí les pueden dar todas las informaciones del mundo, ¿ya? Y realmente son bienvenidos. Eso sí, yo les doy la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Miriam, no sé si algún profe más quiera compartirnos algo, tengan alguna otra inquietud. No, creo que no. Yo tenía otra y era frente a los egresados, sin embargo, ahorita el profe Dino ya nos compartió frente a la experiencia que ellos viven, por ejemplo, al ingresar a una universidad. ¿Qué pasa con ellos? Es decir, en términos, tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como en las relaciones que establecen con los otros, en la relación que establecen con sus maestros. Sin embargo, ahorita el profe Dino nos iba contando un poco frente a esos recuerdos que ellos van trayendo, pero no sé si de pronto les genera algún tipo de resistencia estar en espacios universitarios en los que, por el contrario, prima la autoridad o prima la voz, se dan definidas, legítimas y naturalizadamente relaciones de poder y de autoritarismo. Sí, tú tienes razón. La universidad, de todo el sistema educativo, la universidad es el nivel más anacrónico y más arbitrario desde la perspectiva de la democracia y desde la perspectiva, digamos así, de la autoritarismo en la educación. Es decir, ha habido innovaciones en todos los niveles. En la universidad no hay innovaciones y en la universidad es, como te digo, un ambiente absolutamente autoritario y deplorable, dijéramos así, porque eso le quita mucho valor al conocimiento propiamente dicho. Entonces, nuestros egresados tienen problemas algunas veces, no siempre, algunas veces, en el primer semestre de las universidades, pero lo aprenden fácilmente a manejar la cosa y ya un tiempo muy breve después se mueven, por decirlo de alguna manera, como el pez en el agua. Ahora, hay 2 colegios que tienen una gran cantidad de estudiantes en la Universidad Nacional, en las facultades de ciencias, aquí en Bogotá. Esos 2 colegios son la EPE y el Juan Ramón Jiménez. Ya por estudios de investigación que han hecho, no los hemos hecho nosotros, sino otra gente lo ha hecho. Entonces nosotros somos uno de los 2 colegios que más egresados tiene en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. También tenemos una gran cantidad de artistas, mucho músico y teatrero y de una gran calidad tenemos, ¿ya? Entonces, no, sobre eso habría
que conversar largo porque hay muchas cosas que comentarles a ustedes. ¿Ya? Profe Dino, muchísimas gracias. Bueno, también para ser respetuoso un poco con los tiempos que habíamos definido para este espacio, creo que podríamos dejar hasta allí como un primer conversatorio. Esperamos poder participar en en el taller de la EP que su merced nos señalaba, pero también poder llegar a generar otros espacios de diálogo con la EP. Hablábamos un poco con la dirección con la directora de infantil también, la posibilidad de mirar un diálogo mucho más permanente, sea por medio de nuestras prácticas, sea de otras miles de formas en las que podamos tener un vínculo más constante con la EP. Muchas gracias, profe Dino, por este espacio. Muchas Oye, gracias. Señor. Tengo una cosa que decirte. Sí, señor. Ya, es esto. Oye, ¿tú me puedes compartir, si es posible, una grabación de este programa? Claro, sí, señor. Sí, creo que me llega a mí porque fui quien creé la llamada. Sí, señor. Apenas me llega el correo, maestro, yo se la comparto. Ok, perfecto. ¿Eso lo comparten por YouTube o qué? Pues no lo tenemos proyectado para compartirla por YouTube. Nosotros tenemos un Facebook que se llama Laboratorio de Investigación. Si su merced nos autoriza, sería una maravilla poderla compartir por allí, que es donde tenemos como el canal para donde transmitimos nuestros seminarios abiertos San Antonio, estos espacios de formación, de diálogo y de construcción. Entonces, si su merced nos autoriza, una maravilla. Sí, claro, porque también para mí sería interesante tenerlo en mi portal, ¿ya? Listo, sí, señor. Entonces yo lo subo a YouTube, lo comparto, con eso allí es mucho más fácil por medio de un enlace. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, Mónica, muchas gracias por todo. Muchas gracias, maestros. ¿La profe Nubia iba a señalar algo? No, solamente, maestro, agradecerle. De verdad que escucharlo es todo un honor. Es muy inspirador lo que hoy nos ha planteado. Nos deja muchas preguntas, nos deja muchas reflexiones, nos deja una tarea grande de seguirnos repensando, ¿no? Más con este cierre que acaba de hacer frente a que la universidad es tal vez de la educación más homogéneo, más autoritario. Muchas gracias, de verdad que es inspirador escuchar toda su experiencia. Bueno, les agradezco mucho la invitación y nos seguimos viendo, ¿ya? Hasta luego. Muchas gracias, maestro Dino. Muchas gracias, profe. Chaito, chao. Ok, felicidades. Muchas gracias, maestro Dino, muy gentil. Muchas gracias, hasta luego.